Buen día, mi nombre es Marina García y voy a hablar sobre el fitoplancton en la Cámara de Agricultura y la agricultura y sobre la importancia del buen manejo. Bueno, como introducción tenemos que para un gran número de organismos en cultivo de la introducción de determinadas especies, el fitoplancton produce mejores resultados en términos de sobrevivencia, crecimiento y factor de conversión que cultivándolas en aguas claras, sí, fitoplancton. Eh, Bajo ciertas condiciones y siendo los estanques de cultivo en un ambiente típicamente eutrófico o hipertrófico, el enriquecimiento de nutrientes comúnmente promueve un incremento excesivo de la cantidad y tipo de microalgas que pueden provocar problemas de anoxia, tanto en los estanques de cultivo como en el agua de abastecimiento, afectando así al camarón. La razón de este papel positivo de las microalgas en los estanques de cultivo no ha sido completamente comprendida, pero hay una duda de que la calidad del agua se mejora y se estabiliza debido a la producción de oxígeno, la estabilización del pH, la disponibilidad de sustancias esenciales para la cadena trófica, también la asimilación de productos excretados por el organismo en el cultivo. La regulación de las poblaciones bacterianas, la estimulación de inmunidad y otros factores que, bueno, que aún no son suficientemente entendidos. Eh, bajo, ciertas, bajo ciertos criterios. Eh, la, la contribución de esta información pretende dar un panorama de las causas y condiciones que dan lugar a la proliferación de especies de fitoplancton inocuas, nocivas o tóxicas para el camarón en cultivo. Se presentan algunas medidas de prevención y manejo para mejorar la calidad y abundancia de fitoplancton y siendo así que se permite obtener una buena producción. Y también, bueno, se expone varias experiencias de otros países. Aquí vemos los fitoplancton, los camarones, al momento de alimentarse. Bueno, como importancia dietética de fitoplancton para el camarón en el medio natural, tenemos que hasta donde se conoce los penéidos se describen como omnívoros oportunistas y experimentalmente se ha observado que estos organismos muestran preferencias cuando tienen la oportunidad de escoger alimento. Parece haber dos razones para esto. Primero, debido a un cambio en el hábitat conforme crecen, y segundo, por un cambio de la dieta al pasar a juveniles, que incorporan vegetales, a una dieta en adultos que no puede ser exclusivamente carnívora. Y en el medio natural, la vida larval del camarón dura menos de 3 semanas y comprende 3 etapas, que sería el nablo, protozoea y mices, antes de ser una larva de banamé. Eh, Aquí en los sistemas de cultivo a las larvas de camarón se les alimenta con una combinación de microalgas como Skeletonema, Ketoceras, Tetracermis, Chlorella, Isocrisis, etc. Y crustáceos como pueden ser el Artemia y Copepos. Completándose la dieta con alimento formulado, el alimento contiene proporciones variables de proteínas, carbohidratos, fibra, calcio, fósforos, vitaminas, etc. Eh, las larvas del náuplio se alimentan de la reserva alimenticia depositada en los huevos, que es a partir del estadio larval del protozoea 1. El camarón necesita un alimento para satisfacer sus requerimientos nutritivos y energéticos. Las protozoeas es generalmente herbívoras y las etapas de meiosis por larvas tienden gradualmente a ser carnívoras. Al llegar a la etapa de poslarva, estas son transportadas por las corrientes, acercándolas hasta la costa y facilitando así su penetración en los cuerpos lagunares, donde sus hábitos son bentónicos, y así
ayudadas por la disponibilidad del alimento, pasan a ser juveniles. También se considera que las poslarvas son oportunistas si las diatomeas dominan en el medio y se alimentan principalmente de diatomeas. Y la manera en que diversas diatomeas influyen sobre el crecimiento y sobrevivencia del camarón es debido a las diferencias de los nutrientes que contienen, más que el tamaño o forma de las mismas. Bueno, ya como que hablamos de el alimento contiene porciones variables de proteínas, la dieta natural de los camarones adultos, los juveniles, estos consisten ya en la variedad de microinvertebrados como los moluscos, crustáceos y poliquetos. Siguiente. Durante los 2 primeros meses, la fuente de alimento es planctónica, las bolabras se alimentan básicamente de zooplancton, el cual es consumido directamente. Al avanzar al ciclo de cultivo, las fuentes de alimentos se centran en el alimento suministrado. A las 6 semanas de la composición bioquímica del pneudo refleja el origen del material asimilado en sus tejidos, que se da en porcentaje del 28.90% el alimento artificial, el 42.3% de materiales vegetales, el 1.8% de crustáceos y el 27% de detritos. Los hábitos de alimentación pueden ser nocturnos, la sensibilidad de la luz determina el ascenso y la actividad alimenticia, por lo cual dicha sensibilidad debe considerarse para la elección de los regímenes de alimentación. Las microalgas, todas son ricas en aminoácidos esenciales. El contenido de los polisacáridos es variable, pero la glucosa llega a ser hasta el 87%. Las diatomeas y algunas fitoflageladas son ricas en ácidos grasos poliinsaturados, estas son las pufas, conteniendo hasta el 10%, otras como las clorofitas son deficientes en estas y solamente contienen un 3%. Algunas cianobacterias más comunes en estanques de cultivo pertenecen al género Oscillatoria y tienen bajo contenido nutricional, que son las proteínas, aminoácidos esenciales, lípidos y ácidos grasos poliinsaturados. En comparación con las diatomeas y algas verdes, las algas que crecen en un medio con alto contenido de nitrógeno promueven el crecimiento del camarón, mientras que cuando crecen en bajo contenido de nitrógeno tienen menor contenido de proteínas y lípidos y un alto contenido de carbohidratos. En un estudio sobre el contenido nutricional de cuántas especies microalgas pertenecientes a 7 clases, se encontró que las microalgas proporcionan una mezcla balanceada de sustancias nutritivas para alimentar a los crustáceos durante sus primeras etapas larvales y alimentan al zooplancton de forma que forma parte de la cadena alimenticia en los sistemas acuícolas. La cantidad de proteínas que proveen es variable y pueden llegar a constituir un 50% de carbohidratos y lípidos hasta el 23%. Aquí podemos ver en la imagen las microalgas, flagelados. En el manejo de la calidad del agua de estanques de cultivo de peces o camarones, el oxígeno disuelto es expresado en términos de miligramos por litro o partes por millón y generalmente está presente en cantidades de 4 a 14 miligramos por litro. Una disminución o falta de oxígeno disuelto provoca estrés o muerte en los organismos acuáticos cuando la exposición es prolongada a niveles menores de 1 miligramo por litro. Una alta producción de fitoplancton trae como consecuencia una disminución de la penetración de la luz, lo cual puede provocar la disminución de la producción fotosintética en el fondo de los estanques. La turbidez es producida por la materia orgánica, sustancias húmicas, material inorgánico
como arcillas y por el fitoplancton. La turbidez no fitoplanctónica en estanques fertilizados y no fertilizados, medida como visibilidad del disco de Secchi, puede ser más importante que la originada solamente por el fitoplancton. Aquí lo que se recomienda el uso del disco Secchi como indicador de abundancia fitoplanctónica en los casos en los que la concentración fitoplanctónica sea principal fuente de turbidez en el estanque o cuando la turbidez no algal se mantenga constante. Las microalgas son capaces de absorber directamente los productos metabólicos producidos en el estanque, como son el dióxido de carbono y el amoníaco, que pueden ser factores de riesgo para la salud del camarón, ya que el dióxido de carbono en exceso provoca la disminución del pH. Además, el amonio es un metabolito que dependiendo del pH también puede ser formar en amonio o en un ion de amonio. Aquí aquí la excreción del amonio por el camarón es mayor cuanto más elevada es la cantidad del alimento administrado, ya que el 60% del nitrógeno adquirido es excretado como amonio y el resto son pequeñas cantidades de urea y ácido úrico. Sabemos que el camarón como la poslarva excretan una mayor proporción de amonio cuando se les alimenta con alimento balanceado y se reduce cuando su dieta contiene microalgas. Teniendo en cuenta que el alimento artificial promueve y mejora la alimentación natural de camarón en cultivos semi-intensivos. La, 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 la mayoría de especies cultivadas en granjas semi-intensivas, el manejo en cuanto a la alimentación balanceada se basa en el crecimiento y supervivencia, pero no se considera el comportamiento alimenticio del camarón. Y esto así provoca una acumulación, el desperdicio del alimento, el deterioro, que se va hacia el fondo del estanque y haciendo que haya una descomposición de materia orgánica, y siendo así que se produce el amonio. La extracción del amonio de camarón, bueno, aquí está. El abastecimiento del agua y su relación con el fitoplancton. La mayor parte de la actividad de la camaronicultura en el mundo se lleva a cabo en la zona costera e instalaciones externas y en estanques de tierra. El cultivo intensivo incluye sistemas de aeración mecánica, donde la producción y la tasa de alimento son altas y proporcionales a la potencia de aeración. En los sistemas semi-intensivos se puede llegar a tener un recambio del 2 al 15% del volumen del estanque por día, representando así sistemas conservatorios de un alto uso de agua. El cultivo intensivo incluye sistemas de aeración mecánica, bueno. En los sistemas semi-intensivos se llega a observar que los recambios menores al 5% afectan negativamente a la sobrevivencia y el rendimiento del cultivo, y la situación mejora aumentando el 15% de recambio mediante la aplicación de aeración por unas 5 o 6 horas. Y los sistemas intensivos utilizan menos agua por unidad de cosecha. Estos son conservatorios. Actualmente hay una tendencia hacia la disminución en el recambio de agua. Incluso el recambio se hace cero o cero de descarga, compensando con el aumento del sistema de aeración con buenos resultados. El crecimiento excesivo de fitoplancton en los estanques puede ser provocado por el exceso de fertilización o alimentación, además de la liberación de los nutrientes provenientes de los sedimentos del fondo. Por eso es la importancia de la cantidad de porcentaje cuando se hace el recambio del agua. El fitoplancton que proviene de las fuentes de abastecimiento es modificado entre los estanques, tanto en composición como en abundancia. Cuando los estanques son inadecuados,
no adecuadamente manejados o viejos, los nutrientes que van quedando atrapados en la columna sedimentaria pueden ser liberados y provocar florecimientos algales excesivos. Aún así, sin adicionar fertilizantes, esto luego puede provocar caídas bruscas en contenido de oxígeno disuelto. El fitoplancton se desarrolla debido a la influencia de factores naturales, como la luz, la temperatura, salinidad y nutrientes, y se promueve su crecimiento mediante la fertilización orgánica. Las fuentes de agua estorina, cuyo origen son las lagunas costeras, tienden a utilizarse cada vez menos debido a que estas aguas frecuentemente se asocian a ciertos problemas derivados del alto contenido de nutrientes y otros componentes que pueden favorecer procesos de anoxia dentro del estanque. El fitoplancton estuarino está representado por microalgas marinas y agua salobre. Las mareas rojas en estanques y sus efectos. Se considera una marea roja un florecimiento algal perdón, a la acumulación masiva de una o dos especies de algas. Otro criterio para determinar si se trata de una marea roja es dependiendo del cuerpo de agua por medio de la percepción de cambios de color. Si se presentan efectos adversos sobre el ecosistema o organismo, se puede considerar como una marea roja o como florecimientos algales nocivos. También puede llamarse proliferaciones microalgales nocivas. En términos de biomasa, se considera que las mareas rojas, eh, cuando se excede de 100 miligramos de clorofila, eh, se hacen estudios también de esto, se miden, y si su abundancia es mayor a 1000 células por ml, estos, estos se tratan con, con ciertos compuestos. Aquí vemos especies formadoras de mareas rojas en cultivo en estanque de cultivo, que son las cianobacterias, los dinoflagelados secados, la navaena, diatomea pinnata. Los efectos provocados por las mareas rojas nocivos pueden ser desde una disminución del crecimiento del camarón debido al estrés impuesto por cierta clase y abundancia de microalgas, hasta una disminución de las defensas y el consecuente aumento de la susceptibilidad a las enfermedades virales. Y debido a que se agota el nitrógeno a causa del crecimiento acelerado de la especie dominante o la infestación de microorganismos, los crecimientos superficiales se transforman rápidamente en agregados indeseables en descomposición. La acumulación de microalgas en el estanque puede llegar a representar el 95 al 99% de la biomasa total fitoplanctónica. Los crustáceos en general no son buenos acumuladores de toxinas, pero es posible que se contaminen durante la cocción. Los crustáceos también acumulan las toxinas en el hepatopáncreas. Estas pueden afectar al hombre al consumir el producto contenido en las vísceras. Algunas especies como Cladonium polycricoides han causado estragos en el sistema de cultivo en otros países como en Japón y en Canadá, empezando a proliferar desde el año 1999 en algunos principales puertos pesqueros como el Pacífico mexicano. Bueno, entre las condiciones para un buen desarrollo del camarón en un ciclo de cultivo, los grupos de fitoplancton deseables en los estanques de camarón son las diatomeas y las algas verdes, que se consideran benéficos y son parte de la cadena alimenticia, que incluye la mayoría de los invertebrados acuáticos y las larvas de peces. Por el contrario, los dinoflagelados y cianobacterias se asocian a una pobre calidad del agua y la eutrofización. Los nutrientes que se encuentran en el agua intersticial de los suelos de los estanques pueden ser potencialmente liberados
a la columna de agua y queda disponible para ser utilizadas por el fitoplancton. Las proporciones entre los nutrientes ejercen un efecto selectivo sobre las comunidades de fitoplancton natural. En cuerpos de agua someros como son los estanques, una fuente adicional de nitrógeno y fósforo procede al agua intersticial de los sedimentos y pueden llegar a ser más importantes que la cantidad de nutrientes que proceden del agua y ser buenos indicadores en el estado trófico del cuerpo de agua. Durante el curso de la eutrofización, las poblaciones de diatomeas decrecen y otros grupos persisten, como los dinoflagelados y las cianobacterias. Las diatomeas centrales se reconocen como el grupo de microalgas que contienen las especies más deseables como parte del fitoplancton costero, por ser alimentos de consumidores superiores, o generalmente no forman florecimientos algales nocivos, ya sea que no producen toxinas, y además las diatomeas se consideran el mejor alimento para el camarón por encima de otro tipo de microalgas. También son consideradas como peligrosas y no forman parte de la importante cadena alimenticia en los ecosistemas acuáticos. Bueno, a lo largo del día, el camarón cambia sus hábitos alimenticios nocturnos a diurnos. La menor actividad se da en concentraciones de oxígeno disueltos menores de 4 miligramos por litro. Este debe considerarse para la dosificación de alimentos en sistemas semi-intensivos sin agresión. Ya entre los factores críticos para la producción de especies benéficas, uno de los factores que pueden ser limitantes para el crecimiento de fitoplancton en los estanques de cultivo es la luz. Como podemos ver aquí, vemos el camarón, así sea en la noche, tiene que mantener la luz. Para que así se mantengan un poco más activos. También tenemos la temperatura, la luz y la temperatura son consideradas como los factores más importantes que afectan a todos los procesos dentro del estanque. Esto se ha determinado en estudios experimentales bajo condiciones de temperatura controlada. También la hidrodinámica, los sistemas eutróficos como son los estanques, que se mantienen mezclados ya sea por viento o por sistema de aireación, muestran una condición deseable. Tenemos el exceso de nutrientes en la relación nitrógeno-fósforo. Los elementos más importantes que regulan el crecimiento y la composición de las especies de fitoplancton marino son el fósforo y el nitrógeno. Para las diatomeas también el silicio. La baja salinidad favorece a las cianobacterias y si la salinidad es mayor a 10 ppm, las cianobacterias son raras o ausentes. También la condición del sedimento. Es recomendable para el sedimento en estanque, el cultivo de camarón son las siguientes: que el pH sea mayor a 7, la concentración de materia orgánica sea menor al 1%, y el nutrientes tiene que ser una relación 20-30 de partes por mil. Aquí como recomendaciones para un buen manejo y la producción de microalgas, el manejo ideal de un estanque semi-intensivo consiste en controlar la densidad de microalgas y su relación con la cadena alimenticia, tal como el equilibrio entre la concentración mínima de oxígeno y un buen desarrollo del camarón, regulando el agua de intercambio y la tasa de alimentación hasta su cosecha. Es deseable controlar la densidad de especies de fitoplancton benéfico para mantener una adecuada calidad de agua y proveer una fuente de alimento nutritiva, ya sea directo o a través de una cadena alimenticia para el camarón. Es importante también identificar las variables clave que determinan la dominancia algal y los factores que controlan las comunidades fitoplanctónicas en el sitio del cultivo en particular, de acuerdo a las condiciones geográficas y de ubicación con la relación de las fuentes de abastecimiento y de descarga del efluente.
También es necesario conocer los niveles naturales de macronutrientes, tanto en el agua como en el sedimento. También considerar la composición de especies que denominan las comunidades microalgales. Eh, También es importante aquí la fertilización de dosis bajas y frecuentes, considerando la importancia no solo en la concentración de los nutrientes, sino que en la proporción entre ellos, tratando de mantener una adecuada concentración de los nutrientes en la columna de agua y atendiendo particularmente los niveles de concentración de silicio, que sean suficientes para promover la presencia de diatomeas, el fitoplancton y la larvicultura. Un buen manejo del fitoplancton en la agricultura ejerce beneficios en la condición y salud de la poslarva producida en laboratorio. Uno de estos beneficios es la reducción en la cantidad de amonio y nitrito producido por las poslarvas mediante una combinación de dieta natural y artificial. Actualmente se utiliza en el mundo una cantidad extrema de 146 toneladas, o sea, de peso húmedo de microalgas por año. Aquí tenemos mortalidad de las larvas de laboratorios de Sinaloa, los eventos recientes de mortalidad de las larvas de la zona costera de Sinaloa, que en la región sur, en el año 1997, hubo una toxicidad más o menos elevada, 100 bajas vecindades y un 100% de mortalidad. Y en el centro norte, en el 2003, hubo el 70 al 100%. Y sí, esta sí tenía altas vecindades, siendo altos niveles de toxicidad, pero eso no fue publicado. La prevención, mitigación y eliminación de problemas fitoplanctónicos asociados a la campanicultura, aplicación de fertilizantes de aletanque deberán hacerse de acuerdo al contenido de nutrientes en el agua y sedimentos. La cantidad de alimentos suministrados deberá administrarse de acuerdo al comportamiento alimenticio, hábitos y metabolismo del camarón, así como la búsqueda de correspondencia entre el alimento suministrado y el alimento consumido. Ya el mejoramiento también del diseño del estanque, construcción del estanque amortiguadores y reducción de eliminación de recambio de agua. Bueno, como conclusión tenemos con un buen manejo de fitoplancton en la agricultura da como resultado los beneficios de la condición y la salud del organismo, siendo que los mismos deben ser de fácil reconocimiento para las larvas y que tengan un tamaño de fácil ilusión, también que pertenezca a la flora pelágica y poseer un movimiento suave, siendo así digeribles y altamente nutritivas. Y respecto a las mareas rojas, hay que tener en cuenta que afecta el consumo del oxígeno disuelto durante la respiración, haciendo que las especies en el medio se asfixien. Y es recomendable que las piscinas deben ser cuidadosamente inspeccionadas antes de sembrarlos. Estos deben contar con un buen afloramiento de algas y estar libres de peces, algas, cangrejos u otros organismos que suelen buscar refugio y alimento dentro de las orillas de los estanques, ya que la producción acuícola son actividades a realizar en el cultivo que aseguren productos de calidad inocuos para los consumidores. Gracias.